Hola, gracias por acompañarnos en el tercer día de tu curso de inducción. Hoy abordamos el tema de operaciones con fracciones, también conocido como números racionales. Al terminar esta sesión, serás capaz de aplicar estas operaciones en distintos problemas de la vida real. Recuerda tener a la mano el manual de tu curso, libreta y lápiz, pero sobre todo, la mejor actitud. ¡Iniciemos! Contenido. Realiza operaciones con números racionales al resolver problemas en distintos contextos. Componentes cognitivos. Operaciones aritméticas, manejo de la información, síntesis de la información, cálculo mental. Componentes actitudinales. Respeto por el resto del grupo. Participación activa. Interés y compromiso para las actividades. Trabajo colaborativo. Tolerancia ante la diferencia de opiniones. Proceso cognitivo. Comprensión inicial del planteamiento del problema. Reflexión del problema y de los recursos necesarios para la solución. Análisis de la información. Para la gran mayoría, el hablar de fracciones representa cierto nivel de dificultad, pero ¿sabías que estas se utilizan en la vida diaria e incluso en los grandes proyectos para obtener resultados más precisos? Analicemos la siguiente situación. Ulises, Marco, Norma y Sandra se reparten una parcela de 48,000 metros cuadrados que les heredó su papá. Ellos deciden que Ulises reciba 2/5 partes del terreno, Marco 3/8, Norma reciba 1/10 del terreno y Sandra el resto. ¿Qué fracción del terreno recibirá Sandra? Para dar solución a esta situación, recordemos cómo realizar operaciones con fracciones. Las operaciones aritméticas básicas son 4: suma, resta, multiplicación y división. Ahora bien, podemos considerar la suma y la resta de fracciones como una sola operación, ya que ambas utilizan el mismo procedimiento para resolverse. Solo debes de tener mucho cuidado con el signo que estés operando, ya sea positivo o negativo. Ahora centrémonos en la suma y resta. Estas se pueden presentar en dos formas: con igual denominador o con diferente denominador. Para el primer caso, cuando todas las fracciones tienen el mismo denominador, se procede a sumar o restar los numeradores, dependiendo del signo que estés operando, y repetir el mismo denominador en el resultado. Visualicemos un ejemplo. Vamos a combinar suma y resta en una misma operación. Esta se lee 4/7 más 1/7 menos 2/7. En la parte inferior se repite el mismo denominador, en este caso 7. Como lo mencionamos anteriormente, debemos colocar en la parte superior la operación que se va a realizar entre numeradores, siempre considerando el signo con el cual vamos a operar. 4 más 1 igual a 5. 5 menos 2 igual a 3. Nuestro resultado es 3/7. El denominador siempre ha sido el mismo. Para el segundo caso, cuando todos los denominadores son diferentes, el objetivo es establecer un mismo denominador para todos los términos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Calculando el mínimo común múltiplo para todos los denominadores que intervienen en la operación. Entonces el procedimiento podría expresarse como se muestra en la imagen, donde calculamos el mínimo común múltiplo como denominador y a consecuencia los numeradores se modificarán.
Para entenderlo mejor, realicemos una operación. Tenemos la combinación de suma y resta de tres fracciones con diferente denominador. 1/2 más 2/3 menos 3/4. Lo primero es calcular el mínimo común múltiplo para los tres denominadores. Identificamos los números primos en forma ascendente. 2, 3, 5, etc. Ahora consideremos la siguiente estructura. Colocamos los denominadores en una misma línea. El objetivo es dividir repetidas veces a los denominadores entre los números primos convenientes hasta llegar a la unidad. Considerando la primera línea, el número primo conveniente es el 2, ya que al menos uno de los denominadores se puede dividir de manera exacta. Y hacemos las divisiones. 2 entre 2 igual a 1. 3 entre 2 no es exacta. Bajamos el 3. 4 entre 2 igual a 2. Analizando esta nueva línea, nos damos cuenta que el número primo conveniente a utilizar es el 2. Y hacemos las divisiones. 1 entre 2 no es exacto. Bajamos el 1. 3 entre 2 no es exacto. Bajamos el 3. 2 entre 2 igual a 1. Para esta nueva línea, el número primo conveniente es el 3. Y hacemos las divisiones. 1 entre 3 no es exacto. Bajamos el 1. 3 entre 3 igual a 1. 1 entre 3 no es exacto. Bajamos el 1. Hemos llegado a la unidad. El siguiente paso es multiplicar los valores reflejados a la derecha de la estructura. Esto es 2 por 2 igual a 4. 4 por 3 igual a 12. 12 es el mínimo común múltiplo resultante. Regresemos a la operación de fracciones. El denominador común es 12. El siguiente paso es calcular los nuevos numeradores. Para ello, dividimos el común denominador entre el denominador de cada fracción. El resultado lo multiplicamos por su numerador y el resultado de estas dos operaciones se coloca en la parte superior. No olvides tomar en cuenta los signos que intervienen en la operación. Aplicando esta secuencia obtenemos 12 entre 2 igual a 6. 6 por 1 igual a 6. Más 12 entre 3 igual a 4. Por 2 igual a 8. Menos 12 entre 4 igual a 3. Por 3 igual a 9. Realizamos las operaciones entre numeradores. 6 más 8 igual a 14. Menos 9 igual a 5. El resultado de la operación es 5/12. Recuerda, cuando tienes diferentes denominadores, lo primero que debes hacer es calcular un común denominador. Dando continuidad a las operaciones básicas, toca el turno a la multiplicación y división de fracciones. Comencemos con la multiplicación. Antes de adentrarnos al procedimiento, es importante considerar que existen diferentes formas de representarla, pudiendo encontrar los siguientes casos, utilizando el paréntesis, el signo de por y el punto. Veamos el procedimiento. Para poder multiplicar dos o más fracciones, el método que utilizamos es la multiplicación horizontal, en donde habrán de multiplicarse los numeradores, dando como resultado un numerador final, y posteriormente se multiplican los denominadores, dando como resultado un denominador final. Analicemos el siguiente ejemplo. Multiplicamos 1/5 por 3/2. Iniciamos multiplicando los numeradores. 1 por 3 igual a 3.
Continuamos con la multiplicación de los denominadores. 5 por 2 igual a 10. El resultado de la multiplicación es 3 décimos. Recuerda simplificar la fracción resultante si es posible. Existen dos métodos que se pueden utilizar para realizar divisiones de fracciones. El primer método a desarrollar es producto cruzado. Consiste en multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y posteriormente el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. De ahí el nombre de producto cruzado. Apliquemos el método para el siguiente ejemplo. Dividir 1/5 entre 3 medios. Aplicando producto cruzado, multiplicamos 1 por 2 igual a 2. Se coloca como numerador. Multiplicar 5 por 3 igual a 15 y se coloca como denominador, obteniendo como resultado de la división 2/15. No olvides simplificar de ser posible. El segundo método que abordaremos es la ley del sándwich. Para ello, se superponen las fracciones a dividir y se comienza por multiplicar los valores extremos para obtener el numerador. Posteriormente, se multiplican los valores medios para obtener el denominador. Dividir 1/5 entre 3 medios. Iniciamos multiplicando los extremos. 1 por 2 igual a 2. Colocamos como numerador. Multiplicar los medios. 5 por 3 igual a 15. Lo colocamos como denominador. La fracción resultante es 2/15. No olvides simplificar y aplicar ley de los signos cuando sea pertinente. Antes que nada, debemos recordar qué son los números racionales. Son todos aquellos que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, es decir, una fracción que representa parte de un todo. ¿Crees que utilizas números racionales en tu lenguaje cotidiano? Claro que sí. Te voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Me da un cuarto de limones? Seguro también has pedido en el mercado medio kilo de huevos o 1,5 kilos de naranjas. Hay que cocinar bien. Llego a tu casa al mediodía. Lo ocupamos en el lenguaje común. Sabemos que llegará a las 12. ¿Cierto? Son 1:45 de la tarde. Me recuerda a mi madre cuando me apura para salir de casa. Solo tengo 15 minutos para estar lista. ¿También te pasa a ti? Mi café con 1,5 cucharaditas de azúcar, por favor. Deberíamos de tener cuidado con el azúcar. ¿Por qué no mejor pides media cucharadita o 1/4 de cucharadita? ¿Te has dado cuenta que los números racionales también se encuentran dentro de nuestro lenguaje cotidiano? Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de una fracción. Son dos. El primero es el numerador, que se encuentra en la parte superior, y el denominador, que se encuentra en la parte inferior. El numerador es el valor superior de una fracción e indica el número de partes elegidas. Esto es, el número de partes que van a intervenir en la operación. El denominador es el valor inferior e indica el número de partes iguales en las que está dividido el todo o la unidad. Es muy importante que estas divisiones sean equitativas. Esto quiere decir que cada una de las partes sea igual a las demás. Además, el valor del denominador debe ser diferente de 0. De lo contrario, estarías entrando en una indeterminación matemática. Ahora bien, esto lo puedes comprobar con una calculadora. Intenta dividir 25 entre 0. Seguramente te va a salir un mensaje de error. Compruébalo. Ahora vamos a ver la representación gráfica de una fracción. En este caso tenemos 3/5.
El todo está representado por el rectángulo más grande, el rectángulo vertical. La parte azul representa el numerador. Son las partes del todo que están considerados en la fracción. El todo está dividido en 5 partes equitativas o iguales, representadas por el denominador. Si sabemos que una fracción es la división entre dos números o el cociente, entonces también debes recordar cuáles son las diferentes formas de representar una división. Hasta el momento hemos visto la fracción, compuesta de numerador y denominador. También la puedes representar con el ovelo, que es la rayita con punto arriba y abajo. Otra forma es representarla con la diagonal, también conocida como slash. Y por último, la forma más común de una división, que es utilizando la casita. Si piensas que las fracciones son complicadas, es porque no te has dado cuenta que regularmente las utilizas. Ahora vamos a ver aplicaciones de los conceptos que hemos abordado hasta el momento. Imagina que es tu cumpleaños. ¿A cuántas personas invitarías? ¿Cómo vas a dividir ese pastel para que todos disfruten de la delicia? Eso es un ejemplo muy práctico de la utilización de fracciones, al igual que las rebanadas de pizza o la repartición de utilidades en una empresa. Ahora piensa que te quieres regalar un celular. Lo que vas a tener que hacer es sumar pequeñas fracciones de efectivo para lograr la cantidad suficiente y comprártelo. Ese celular lo deseas con todas tus ganas y un día en la calle te topas con una oferta. Inconscientemente vas a realizar una resta de esa fracción del valor del celular que te vas a poder ahorrar. Qué interesante, ¿no? Ahora, si ya tuvieras ese celular en tus manos, qué práctico sería bajar una aplicación, por ejemplo, de calculadora de fracciones, que te podría ayudar mucho para resolver los problemas que te deja de tarea tu maestro de física. ¿Te has dado cuenta? El uso de las fracciones es totalmente cotidiano. Definitivamente las fracciones las encontramos en donde quiera. Tú eres capaz de resolverlas. Retomando la situación que se plantea al inicio, donde Ulises, Marco, Norma y Sandra reciben un terreno como herencia, identifiquemos los datos. Ulises recibe 2/5 partes del terreno, Marco 3/8, Norma 1/10 y Sandra desconocemos. El método que ocuparemos a continuación será la suma de fracciones con diferente denominador y la resta de fracciones con común denominador. Partiendo de la suma de fracciones con diferente denominador, aplicaremos el método de mínimo común múltiplo. El primer paso para resolver este método es colocar los denominadores de las 3 fracciones en la primera línea. Posteriormente, elegiremos el primer número primo más pequeño. En este caso sería el 2. Y empezamos a dividir. 5 entre 2 no es una división exacta, por tanto, bajamos el 5. 8 entre 2 da 4. 10 entre 2 da 5. Continuamos con la división de el 5. Vemos que el 4 tiene mitad, seguimos con el 2. 2 entre 5 no es exacta, bajamos el 5. 4 entre 2 daría 2. 5 entre 2 no es una división exacta, bajamos el 5. Vemos que el 2 continúa con mitad, seguimos con el 2. 2 entre 5 no es división exacta, bajamos el 5. 2 entre 2 es 1.
5 entre 2 no es exacta, bajamos el 5. Y nos damos cuenta que tenemos dos números 5, por tanto, la división sería entre el primo 5. 5 entre 5 es 1. 1 entre 5 no es exacto, se baja el 1. 5 entre 5 da 1. Hemos logrado en los 3 la unidad. El siguiente paso es multiplicar 2 por 2 por 2 por 5. Entonces, 2 por 2 es 4. Por 2, 8. Por 5, 40. Hemos encontrado el común denominador. Utilizamos el común denominador para continuar con la suma de fracciones con común denominador. El siguiente paso será dividir 40 entre 5 para obtener los numeradores. Colocamos 40 entre 5 da 8 por 2 da 16. Más 40 entre 8 da 5 por 3 da 15. 40 entre 10 da 4 por 1 es 4. Y su común denominador es 40. Realizando la suma de arriba, 16 más 15, 31, más 4, 35. Hemos encontrado el resultado. Hay que recordar que debemos simplificar. Podemos simplificar entre 5. 35 entre 5 da 7 y 40 entre 5 da 8. Nuestro resultado será 7 octavos. Por tanto, 7 octavos será la parte de la fracción del terreno que le corresponde a Sandra. Ahora que ya sabemos lo que le corresponde a sus 3 hermanos, determinaremos lo que le corresponde a Sandra. Para ello, utilizaremos la resta de fracciones. 8 octavos es la unidad, que es el terreno completo. Los 7 octavos es la fracción del terreno que le corresponde a los 3 hermanos de Sandra. Observemos que tenemos común denominador. Por tanto, lo que habremos de hacer es colocar el denominador y como numerador haremos una resta. 8 menos 7 es igual a 1. Ahora ya conocemos lo que le corresponde a Sandra, que es 1 octavo del total del terreno. Como puedes ver en el recuadro del ejercicio que nos presentó Araceli, podemos reflexionar 3 puntos. Punto número 1. De todas las fracciones que representa cada uno de los hijos, ninguna de ellas es igual o excede a la unidad, ya que la unidad está representada por la totalidad del terreno. Punto número 2. Este ejercicio lo puedes comprobar sumando todas y cada una de las fracciones. El resultado tiene que ser igual a 1. Punto número 3. Probablemente tú tengas otra forma de solucionar este problema, pero invariablemente vas a tener que utilizar fracciones. En resumen, en esta sesión hemos abordado los siguientes temas: suma y resta de fracciones con igual denominador, suma y resta de fracciones con diferente denominador, utilizando el método de mínimo común múltiplo por descomposición de factores primos. También vimos multiplicación de fracciones. Recuerda que estas se realizan de manera horizontal. División de fracciones, aplicando el método de producto cruzado y la ley del sándwich. Todas estas operaciones se aplican en problemas de la vida cotidiana. Te invitamos a que sigas practicando operaciones con fracciones al realizar la situación de aprendizaje y los ejercicios que se encuentran en tu manual de inducción, de la página 25 a la 33 de la sesión 3. Visita la página de Khan Academy. La liga la podrás encontrar al final de la sesión 3 en tu manual del curso de inducción. Continúa aprendiendo desde casa. Confía en tus habilidades. Sabemos que tienes múltiples capacidades. Agradecemos tu presencia en esta sesión. ¡Hasta pronto!